Ayer iniciamos este ciclo de conferencias tituladas Panorama Profético Internacional, donde estamos tratando, a la luz del libro de los libros, que es la Biblia, ver la relevancia de los acontecimientos mundiales desde aproximadamente hace 70 años. O sea, desde que la nación de Israel se estableció el 14 de mayo de 1948, que es cuando se inició la cuenta regresiva de Dios. Porque Israel ha sido y sigue siendo el termómetro de Dios. Entonces, Dios escoge a Israel con propósitos muy especiales que tenemos nosotros que entender. Si hubiera escogido a los italianos, los franceses hubieran dicho, ¿y por qué no los franceses? Si hubiera escogido a los ticos, a los costarricenses, ¿y por qué no los nicaragüenses? La cuestión es que en la soberanía de Dios, Él escoge una nación con 4 propósitos principales. Número 1, para formar la primera nación monoteísta mediante el llamado de un hombre llamado Abraham. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 7, en el Antiguo Testamento, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, está hablándole a Israel, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y en este momento los israelitas podrían enorgullecerse o jactarse. Somos especiales, somos algo que Dios tiene sobre todos los demás. Y en el versículo 7, Dios los humilla. No por ser vosotros más que todos los pueblos os has querido Jehová y os ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Tú puedes preguntarte por qué te escogió Dios a ti y no a tu hermano o a tu primo o a tus vecinos. Yo me he preguntado eso muchas veces. Yo antes de ser cristiano tenía un grupo de personas a mi alrededor nefastas, porque mis ideas eran completamente comunistas, mis ideas eran ateas. Yo fui perseguido por mi ateísmo, yo perseguía a los cristianos antes de ser cristiano. Mi hermano que se convirtió y me guió a Cristo, lo perseguí, los amenacé muchas veces. ¿Y por qué me escogió a Dios a mí? Y casi todos mis amigos que en esa época yo tenía, ya no viven. Murieron en accidentes, murieron trágicamente, otros acabaron mal en drogas. Y siempre le pregunté a Dios, ¿por qué a mí? Cuando llegue al cielo, Dios me va a dar la respuesta. Dios es soberano. Y Dios escogió a Israel precisamente para a través de ellos formar una nación monoteísta. En segundo lugar, para entregarle a Israel 3 leyes. El derecho no viene de Roma, el derecho romano. Las leyes civiles no vienen. Todo absolutamente tiene una fuente: Jerusalén y Atenas. Toda la civilización y toda la cultura a través de todos los años tiene estos 2 orígenes. En primer lugar, Dios le entrega las leyes morales en el libro del Éxodo, los 10 mandamientos. En otras palabras, Dios es el legislador de la moral. No hay nadie que pueda decirnos esto es bueno, esto es malo, más que Dios, porque no somos Dios en nosotros. Muchas veces cuando nosotros queremos establecer las leyes morales, nos damos cuenta que llegamos a casos como los nazis, donde fueron juzgados en el juicio de Nuremberg en 1947-48, y los nazis, ¿saben lo que contestaron ante el juicio de Nuremberg? Es que seguíamos órdenes del Tercer Reich. Así que nosotros no somos asesinos. Cumplimos órdenes porque estábamos en una guerra de matar a los judíos. Y se levantó un abogado y les contestó, saben una cosa, pero hay una conciencia en sus vidas. Y en esa conciencia ustedes sabían que matar vidas inocentes es en contra de las leyes de Dios. Los mismos las tribus de África, los aucas, los aztecas, los tlaxcaltecas, los mayas, todos traemos la eternidad y sabemos de alguna forma que matar es malo, que quitarle algo que no es de nosotros a una persona se llama robo, aunque el comunismo lo haya disfrazado y le llame expropiación.
El comunismo le quitó al crimen y dijo, es un beneficio para el Estado. Así que el hombre ha tratado de barnizar el pecado, pero el pecado sigue siendo pecado y está establecido en los 10 mandamientos. Dios les dio las leyes ceremoniales en el libro de Levítico. ¿Cómo acercarnos a Dios? Por eso Dios rechazó a Caín, porque Caín se acercó conforme a lo que él creía que era bueno acercarse a Dios. Y en Caín nacieron las religiones. ¿Qué son todas las religiones? Son sistemas inventados por los seres humanos para tratar de acercarnos a Dios según lo que nosotros creemos. Y todas las religiones se caracterizan por 2 factores comunes denominadores. Todas las religiones creen que por las buenas obras se puede llegar a Dios o la salvación y a través de los sacrificios. El cristianismo, damas y caballeros, santos de Dios, es el único sistema de pensamiento que nos contradice completamente que las obras nos lleguen al cielo. Y por eso es un mensaje que enloquece a los sabios, porque la palabra de la cruz es locura al que se pierde, pero al que acepta este mensaje es la salvación de su alma. Dios enloqueció la sabiduría de los sabios para que en la sabiduría de Dios, dice 1 Corintios 1, pudiéramos ser salvados. Y el mensaje de Dios choca contra nuestro intelecto. Dios lo hizo a propósito para que no fuera a través del razonamiento como pudiéramos encontrar el camino de regreso al cielo. Entonces Dios les da las leyes ceremoniales en Levítico para que nos acerquemos ante un Dios que es santo. Levítico repite más de 150 veces la palabra santo, o Hadesh en el hebreo, o Kadosh, que significa el santo de Dios. Y esta santidad es la que tiene que hacernos entender que es la razón por la cual el ser humano no es bendecido. Es imposible disfrutar la vida, ser feliz y ser bendecido en el pecado. La manera más fácil de poder disfrutar la vida y de ser feliz es en la santidad. Fuera de la santidad, tú nunca vas a poder conocer realmente lo que es la satisfacción, la paz interior, la conciencia tranquila, que te acuestes y tú sepas que no le debes nada a nadie, que estás en paz con Dios, que has perdonado, que no tienes envidia de nadie, que no estás orgulloso de nada. Y esta forma de vida es la que Cristo nos vino a revelar. Y en tercer lugar, Dios les dio las leyes civiles en el libro de Deuteronomio. Entonces, cuando hablamos de la ley de Dios, pongan mucho cuidado en esto, en el Nuevo Testamento, porque muchos dicen, ya no estamos bajo la ley. Es verdad, ya no estamos bajo las leyes ceremoniales ni las leyes civiles, porque ya no condenamos a muerte ni matamos a pedradas a los adúlteros, ni a los muchachos rebeldes como en el Antiguo Testamento. Sin embargo, los 10 mandamientos siguen siendo el patrón y la imagen de la santidad de Dios. Y aunque Cristo los cumple en la cruz en nuestro lugar y su justicia nos es imputada a nosotros, quedan los 10 mandamientos, como dice Romanos 7, la ley es santa. Entonces las leyes civiles son cómo gobernarnos. Vean ustedes las 3 leyes: morales, ceremoniales y civiles. Dios nos llama para que entendamos que es un Dios que Él establece las leyes. Y Él va a decirnos cómo podemos nosotros acercarnos a Él, cómo podemos gobernarnos y cómo podemos mantener una moral elevada, mucho más arriba de aquellas personas que han hecho sus propias leyes morales y que se llama relativismo. Entonces, qué cosa maravillosa que haya sido a Israel a quien Dios le entregó estas leyes. Israel simplemente se encargó de distribuirlas en el mundo a través de sus profetas. En tercer lugar, Dios escoge a Israel para que a través de ellos viniera el Mesías. ¿Saben ustedes que Cristo es la única persona de quien se puede trazar su genealogía desde Adán? Hace algunos años nosotros fuimos a España y estuvimos buscando, mi esposa y yo, se llama árboles heráldicos, pues el apellido que tenemos nosotros, de dónde provenía. Y investigué, ¿verdad? Y llegamos hasta mi tatarabuela. Y ya no pude llegar hasta mi tatarabuela. Y ya no pudimos encontrar la 6ª o la 7ª generación. Y hay reyes que encuentran hasta la 4ª o 10ª generación. Pero nadie puede pasar más de la 10ª o la 15ª generación
Y el único personaje en el mundo de quien puedes saber que viene desde Adán, y la Biblia traza hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, es el Hijo de Dios. Para demostrar realmente que Él era el Mesías. Porque las credenciales de Cristo tenían que mostrarse al mundo que venía Él de Abraham, de David, de la tribu de Judá, como estaba escrito, de Salomón, de los profetas que Dios escogió, de María. María tenía que descender de David, igual que José. Entonces, aunque José no fue el padre biológico de Jesucristo, tenían que descender forzosamente porque tenía que venir de los hombres, de la semilla de la mujer. Y la forma en la que la Biblia lo establece es que Él es el único que lo puede hacer. Dice en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. Y esta es la razón por cual Israel ha sido perseguida y seguirá siendo perseguida, y el antisemitismo es impresionante en el siglo XXI. Israel fue expulsada en 1492 de España. Fueron perseguidos por la Inquisición romana. Fueron expulsados de todas las naciones. Fueron perseguidos por Hitler. ¿Qué les hizo los judíos a Hitler? Hitler tenía problemas con Inglaterra, con Rusia y con Estados Unidos. A Hitler lo ayudaron los japoneses y los italianos, Benito Mussolini nada más. Pero ¿por qué Hitler se olvidó de todos y se volvió en contra de un pueblo en Europa que ni siquiera tenía nación? No tenía ni armas. Y le llamó la solución final. ¿Qué era ese odio profundo? Decimos en México, odio jarocho, que trató Hitler de eliminar a esta raza. ¿Pero por qué los sociólogos, los psiquiatras, los antropólogos han tratado de estudiar la vida de este hombre y encontrar las raíces de su odio en contra de los judíos, que lo llegaron a olvidarse de la guerra y concentrarse en ellos y mandarlos a campos de concentración? La Biblia nos dice que desde que Dios le dijo a la mujer, de tu semilla vendrá el Mesías, Satanás ha atacado para tratar de impedir el nacimiento del Hijo de Dios. Su primer ataque fue en Génesis 6, cuando mezcló la semilla de ángeles con mujeres, alterando la genética humana y produciendo gigantes de 4 metros de altura con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos. Goliat era uno de ellos. Después a través de Herodes, después a través del faraón de Egipto. Y así vemos por toda la Biblia el ataque de Satanás en contra del pueblo de Dios, como lo vemos actualmente en el siglo XXI. Entonces, alguien puede decir, Dios escogió a los judíos, pero mire el precio que están pagando. Mire el precio que han pagado por toda la historia. Ahora, de los aproximadamente 300 premios Nobel que existen, y desde que se fundó el premio Nobel de literatura, de ciencia, de física, de química, etcétera, etcétera, en Europa el 60% los han ganado los judíos. La tecnología más elevada del mundo la tienen los judíos. El equipo militar más portentoso actualmente y los pilotos más entrenados del mundo y las armas secretas más grandes las tienen los judíos. Dios le ha dado a ese pueblo algo especial, al mismo tiempo para defenderse de haber llevado el nombre de Dios. ¿Y acaso no pasa lo mismo con nosotros los cristianos? ¿Por qué eres el odio de tu familia? ¿Por qué eres el odio de tus padres? ¿Por qué eres el odio de tus hermanos? Cristo dijo, cuando tú te conviertas, va a venir la espada y va a haber una división entre tu familia, y los propios de tu familia comenzarán a perseguirte, porque es el precio que tenemos que pagar. Ahora bien, cuando nos persiguen y nos sentimos atribulados y resistimos y nos mantenemos de pie, demuestra que somos salvos. Porque cuando viene la persecución, dijo Cristo en la parábola del sembrador, y comienzas a desanimarte, y pues no, eres cristiano, y contestas, no, bueno, pero no soy tan fanático, bueno, estoy simpatizando, cuando tienes ese miedo, y no le dices a la gente, sí, ¿y qué? Sí, soy hijo de Dios, y no te puedo explicar muchas cosas más que Cristo vive en mí, y Él resucitó de los muertos, y tú lo necesitas. Y ese espíritu de valor que Dios nos da cuando recibimos a Jesús es el primer síntoma que realmente has nacido de nuevo. Pero es la persecución la que prueba si somos o no somos hijos de Dios. Porque es precisamente en la persecución donde demostramos el espíritu, no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y en cuarto lugar, Dios escoge a Israel
para que las profecías de los tiempos finales se cumplan en ellos como la evidencia, escucha, máxima de que existe Dios. Dios escogió a los judíos en cuarto lugar para demostrar que a través de las profecías que se han cumplido, demostrar su existencia para que toda boca se calle y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Hasta este momento he tenido debates aproximadamente con 52 ateos desde que me convertí, con profesores universitarios, físicos, matemáticos, astrónomos, políticos, llámale como tú quieras, de diferentes tipos de órdenes académicos. El 95% de los ateos que hasta este momento he tenido el privilegio de debatirlos son personas que están enojadas con alguien que no existe. Son personas enojadas con un Dios que no existe. ¿Qué le estoy diciendo? Que el 95% de los ateos son personas amargadas. Y casi la mayor parte de ellos, algo les sucedió en su infancia o en su juventud que se desilusionaron con Dios, con alguien que no existe. Como acabó Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo francés en los 60 del siglo XX. Jean-Paul Sartre, que escribió el libro La náusea y el muro, le dijo a su hija antes de morir: hija, he perseguido a un Dios que no existe. Creo que he desperdiciado mi vida filosóficamente, porque es una aberración y una contradicción filosófica decir que no existe Dios. Jean-Paul Sartre, desgraciadamente, le podríamos decir, fue muy tarde que tú hayas concluido antes de morir esta conclusión filosófica, porque el ateísmo es absolutamente imposible de sostenerse filosóficamente. Como le dije a un ateo, ¿o tú crees que el universo existe porque se creó una materia? ¿Quién creó la explosión? Ahora, la segunda pregunta al ateo: ¿puede la materia producir el pensamiento? ¿Puede la nada producir algo? Entonces, si todo comenzó con el materialismo, ¿quién produjo el pensamiento? La materia no piensa. ¿Quién produjo la conciencia en los seres humanos? ¿Quién puso ese sentimiento de la eternidad, de que algo trasciende? Ni los conejos, ni los changos, ni chita, como le dije a un ateo, ni tu prima la chita, ¿verdad? Porque si me dice que ser ateo, le pregunté a quién se parece a tu abuelita. Le dije, mi abuelita se parece a mí, le dije, pero si ustedes dicen que venimos de los animales y que somos el proceso evolucionario o la selección natural, entonces es absolutamente irrazonable y es anticientífico también. Porque hasta este momento la teoría de la evolución no ha podido ser demostrada. Jamás se ha podido encontrar la evidencia de una mutación de una especie a otra especie. Díselo a tu maestro, pero se enseña como si fuera una verdad y se acepta como si fuera una verdad. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, ¿saben lo que dijo? Cuando una verdad, cuando una mentira se propaga 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Y precisamente hace un siglo que Carlos Darwin, en su libro El origen de las especies, menciona todo menos el origen de las especies. Tú lees el libro de Darwin y vas a encontrar este vocabulario: quizá, no sé, estoy seguro, a lo mejor, chance y. Estas palabras científicas es un vocabulario científico. El mismo Darwin concluyó que él no estaba seguro cuando vino aquí a la isla de los Galápagos a buscar evidencias de la evolución. Y jamás se ha encontrado la mutación de una especie a otra especie. La evolución es anticientífica, antibiológica y contradice la primera y la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía. Así que es increíble en el mundo que vivimos, como decíamos anoche, el engaño que permea todas las áreas del pensamiento humano. Es cuando venimos a la Biblia que las vendas se nos caen, la luz comienza a entrar y comenzamos a ver la luz. El día que conozcas la verdad os hará libres, dijo Jesús. Y somos libres de las religiones y de las tradiciones y de la evolución y del empirismo y del materialismo y del pluralismo y de todos los ismos que existen, porque conocemos realmente la verdad que está encerrada en la persona del Hijo de Dios. Entonces, esta es la razón por la cual Dios escoge a Israel.
Y es la razón por la cual desde que llegaron el 48 comenzó a cumplirse todas las profecías que vamos a estudiar y de la relevancia que tienen a la luz de los acontecimientos de nuestro alrededor. Vamos a ver en tercer lugar. Ayer vimos Israel y el surgimiento de la ONU o las Naciones Unidas como el primer paso para el globalismo en 1945. Ahora veamos en Daniel capítulo 2 que existe una profecía que es la base de toda la escatología bíblica. Escuchen muy bien esto. La profecía del capítulo 2 de Daniel es el cimiento, la base de las profecías bíblicas, principalmente cuando hablamos a nivel de los gobiernos. En el capítulo 2 de Daniel, antes de abordar este tema, les recuerdo que aproximadamente en el año 585 antes de Cristo, el rey Nabucodonosor llega a Israel, la sitia y se lleva a casi 50,000 judíos a Babilonia exiliados. Se los lleva cautivos. Entre estos jóvenes iban 4, uno de ellos se llamaba Daniel. Y en esos tiempos los reyes buscaban a jóvenes bien parecidos y buscaban a jóvenes más o menos que tuvieran inteligencia o que se viera en sus ojos que eran, ¿verdad?, que tenían chispa, para entrenarlos en el idioma caldeo, entrenarlos en el rey, en el servicio del palacio, y después de 3 o 4 años ponerlos como sus consejeros o ayudantes cercanos al rey. En todo esto estaba la providencia de Dios. Dios escoge Nabucodonosor escoge a Daniel y a sus amigos, y lo primero que hace Nabucodonosor en el capítulo 1 es quitarles su religión, quitarles su cultura y quitarles su nombre. Les pone otros nombres paganos, los obliga a que participen de las fiestas y de las cosas que hacían ellos, y les trata de robar la cultura judía que habían heredado de Abraham, Isaac y de Jacob. Y es lo mismo que el diablo hace con nosotros cuando nos convertimos. Cuando ustedes van a la preparatoria y a la universidad, te están esperando maestros para diluir y atacar tu cristianismo, para robarte tus pensamientos, para hacerte creer que Dios no existe, que eres un tonto y que el cristianismo no se puede defender. El mundo trata de robarnos lo más precioso que tenemos, que es la fe. La fe es como un tesoro que Dios ha guardado aquí. Y tenemos que dar nuestra vida por este tesoro. El diablo está tratando de sacar esto de mi corazón y de tu corazón. Si él puede lograr sacar esto de mi vida, yo soy vulnerable a Satanás. Porque mientras yo mantenga mis principios, como dice Pablo, he guardado la fe. Al final de su vida, o sea, me he mantenido estable. No ha habido nada, ni nadie, ni persecución, ni desnudez, ni amenazas de muerte, ni cárcel. Nada, dice Pablo, pudo lograr sacarme la fe. Muero en paz, sabiendo que me está esperando la corona de vida. Entonces, esto es lo que nos manda Dios defender. Y si tú en vida no defiendes esto, tampoco estarás listo para morir por él. Porque si no estás listo para en este momento tener principios y convicciones y saber que tenemos que ser diferentes al mundo que nos rodea, vas entonces tarde o temprano a apostatar de la fe, que es la época en que nos encontramos y que vamos a hablar de esto mucho más adelante. Muy bien, entonces en Daniel 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y el sueño que él tiene, se lo puso Dios. El sueño que él tiene, se lo puso Dios. Y entonces le habla a Walter Mercado, a los gurús, a la doctora Corazón, a psiquiatras, a zoantropólogos, a sociólogos, a agentes con títulos académicos a que le expliquen el sueño. Porque todos los emperadores, desde los sumerios, los babilonios, los egipcios, todos estaban sumidos en la brujería y en el ocultismo. Porque el mundo, dice la Biblia, está bajo el control del maligno.
La palabra santo significa que fuimos sacados del mundo, no físicamente, espiritualmente, para ir en contra de la cultura y la forma en la que el mundo piensa. Hemos sido llamados a revolucionar el pensamiento de tus maestros de la antropología, de la física, de la química, de la biología, de la cultura, de todo lo que nos rodea, porque el pensamiento de Dios es el único que va a prevalecer. En este sueño, Nabucodonosor sueña una estatua gigantesca y la cabeza de la estatua era de oro. Los brazos y el pecho de la estatua eran de plata. El vientre de la estatua era de bronce y las dos piernas de la estatua eran de hierro. Y los dedos de los pies eran una mezcla de hierro con barro. Entonces Daniel finalmente es traído a la presencia de Nabucodonosor. Todo esto está en el capítulo 2. Y dice en el versículo 39, después de ti se levantará otro reino. Versículo 38 primero. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Dios le dice a Daniel, la cabeza de oro representa el imperio babilónico. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Todos sabemos a través de la historia que después del imperio babilónico vino el imperio de los medos y de los persas. Ese es el segundo imperio representado por los brazos y el pecho de plata. Y luego un tercer reino de bronce, que siguió históricamente al imperio de los medos y los persas, el imperio de Alejandro el Magno, el imperio de los griegos. Alejandro el Magno a los 21 años se hace general y a los 33, en menos de 12 años, conquista casi el sur de Europa, el norte de África y casi todo el Medio Oriente. Nada más que Alejandro el Magno, que era discípulo de Aristóteles y de Sócrates, cayó al final de su vida en el homosexualismo. Alejandro el Magno comienza a probar plantas, hashish, y comienza a drogarse y emborracharse y muere en lo que es ahorita Irak, que es Babilonia, con el nombre Babilonia en la Biblia, lo que es Irak actualmente. Entonces el imperio de bronce es Alejandro el Magno, y dice el versículo 40, y el cuarto reino, o sea las piernas de hierro, será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza todo y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro y cocido de alfarero, y en parte reino, será un reino dividido, mas habrá algo en él de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, ¿en los días de quién? De los 10 dedos que representan la estatua de Nabucodonosor, que es una mezcla de hierro y de barro. Cuando esos 10 reyes o estas 10 naciones estén gobernando, dice la Biblia, Dios levantará un reino que no será jamás destruido. Déjenme explicarles con mucho cuidado esto. Estos imperios representados por metales, vean ustedes cómo van disminuyendo del oro, la plata, el bronce, el hierro y finalmente hierro mezclado con barro. Cuando el imperio romano se dividió en Alejandría y en Estambul, Roma y Turquía, entre Europa y el Medio Oriente, que representa las dos piernas de hierro, porque el imperio romano se dividió en dos, vuelvo a repetir. Y cuando el imperio romano se dividió en el año 350, 370 aproximadamente después de Cristo, se convirtió en un gobierno civil en el Sacro Imperio Romano. Constantino, el último emperador romano, nombra al primer papa. Él es el que nombra al primer papa. Esa historia de que Pedro fue el primer papa, la pregunta es quién fue el segundo, si en 370 años no hubo papas, por el amor de Dios. Entonces Constantino se convierte en un reino religioso. Escuchen esto. Y el Sacro Imperio Romano, durante 2000 años aproximadamente,
o más o menos casi desde hasta el siglo XIX, nadie, ningún rey en Europa podía casarse sin el permiso del Papa. Gobernó a Europa religiosamente el Imperio Romano, decimos en México, era la misma gata pero revolcada. Antes era un gobierno civil, ahora se convierte en un gobierno religioso, pero nunca ha dejado de gobernar. Siempre se ha mantenido hasta el siglo XXI, se mantiene vigente con otra faceta, con otra cara, con la cara de la religiosidad, que es el engaño más grande de Satanás. Si Satanás trabaja a través de algún sistema, no es a través del comunismo, ni de la prostitución, ni del nazismo, ni del fascismo, aunque pertenecen también a él, el disfraz más grande como un ángel de luz es la religión. Porque es el que más engaña y el que más daño hace. Tú sabes cuando es el comunismo, cuando es el nazismo, cuando es el fascismo, cuando son sistemas, masonería, etcétera, etcétera. Pero cuando te enfrentas a la religión dices, no, ¿verdad? Yo soy religioso, o todas las religiones son buenas, o cada religión, discúlpame, todas las religiones conducen al mismo lugar, al infierno. Cuando Cristo bajó del mundo, no nos trajo otra nueva religión. Entendamos esto. Dios baja en la persona de su Hijo a traernos la vida eterna, a librarnos de las tinieblas de las religiones, de los sistemas filosóficos que hemos inventado, y a mostrarnos que tú puedes ser católico e irte al infierno, tú puedes ser protestante e irte al infierno, tú puedes ser bautista, remojado y arrastrado, tú puedes ser nazareno, tú puedes ser mormón, puedes ser islam y te vas al infierno. No es la religión la que nos salva, es la persona de Cristo. Las religiones son sistemas que hemos nosotros inventado. El cristianismo es una relación orgánica, física, viva, dinámica con una persona resucitada. Los budistas no tienen ninguna relación con Buda. Los maometanos no tienen ninguna relación con Mahoma. Los hindúes no tienen relación con los 7 millones de dioses que adoran. Pero la tumba de Cristo está vacía. Y es esa relación a la que Dios nos llama a descubrir que está vivo, y que está dentro de nosotros cuando lo hemos recibido, y diario Él quiere que comulgues con Él, que tengas comunión con Él a través de la Biblia. Entonces, estos 4 imperios nos muestra la Biblia que se cumplieron ahora desde las piernas que son el Imperio Romano hasta nuestros días. No volvió a haber ningún otro imperio. Esto es muy importante, porque en 2000 años, desde el año 70 después de Cristo, que el emperador Vespasiano mandó al general Tito a destruir completamente Jerusalén, hasta nuestros días, hasta el 48, cuando Israel se constituye como Estado soberano, no ha vuelto a existir ningún otro imperio. Entonces nos damos cuenta que a principios del siglo XX, hasta el siglo XX, estaban los otomanos turcos por 400 años tratando de conquistar el mundo. Los ingleses, después de la Primera Guerra Mundial, lo sacaron. Entonces, viendo la Segunda Guerra Mundial, la Liga de Naciones le regresa a Israel su tierra, saca a los ingleses y se independiza Israel. Y desde el 48 hasta nuestros días, ¿quién ganó la guerra? Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Y Estados Unidos se convierte desde el 48 en la nación con la supremacía política, económica y militar más grande del mundo. En 1952 se levanta su contrincante, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia, para competir contra Estados Unidos por el pastel. Pero ninguno de los dos se avienta bombas. Se llamó la Guerra Fría. Fría porque no hubo bombazos. Era una disputa entre los dos, económica, política y militar, hasta 1960, cuando Nikita Khrushchev manda misiles a Cuba y le dice a Castro, vamos a bombardear Estados Unidos. De una forma muy valiente, el presidente John Kennedy se levanta y dice a Nikita Khrushchev, o sacas los cohetes de Cuba, o aquí entramos mano a mano y nos matamos uno al otro. Gracias a Dios que Nikita Khrushchev sacó los cohetes y se fue. Fue la única vez en el siglo XX que se amenazó una tercera guerra mundial. Pero no podía suceder
porque la Biblia profetizaba otra cosa. Entonces llegamos a 1989 y Rusia cae. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas caen. Cuando Mikhail Gorbachev va con el Papa Juan Pablo II al Vaticano y le dice: quiero confesar aquí ante el mundo entero y ante el líder religioso más grande de las naciones que hemos fracasado en el comunismo en Rusia por 2 razones. Y Gorbachev dice: 1, nos aislamos del mundo capitalista. Es imposible en el mundo que vivimos no hacer negocio ni hacer comercio con los países capitalistas. Rusia se comenzó a hundir por haberse aislado del mundo occidental. Y 2, por haber sacado a Dios de Rusia. Y en 1989 derrumban el muro de Berlín y comienzan a mandar misioneros, comienzan a abrirse las iglesias y comienza Rusia otra vez a comenzar a crecer, pero dividida en 15 repúblicas, que son las 15 repúblicas en las que está ahorita actualmente dividida la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y entonces en 1989 se erige lo que se llama la perestroika, que fue la política de Mikhail Gorbachev para cambiar el sistema comunista y demostrarle al mundo que el comunismo no funciona. El único país ahorita que insiste en el comunismo es Cuba, donde mantiene a una isla en una cárcel. ¿Qué derecho tiene un gobernante de no dejar salir a sus ciudadanos? ¿Qué derecho tiene un hombre? Aquí no salen, aquí se quedan, y si salen se los comen los tiburones. Es la única nación que vemos ahorita, y vean ustedes la pobreza de todas estas naciones, la pobreza en la que viven, el retraso cultural que tienen. Son países tercermundistas. ¿Por qué? Porque creen en su orgullo y en su soberbia que el hombre es la imagen y es el patrón de todas las cosas. Entonces en 1989 se acaba completamente el comunismo, fracasa ante los ojos del mundo y se levanta China en el siglo XXI con Xi, el nuevo presidente de China, que es un hombre que su papá peleó con Mao y es un hombre, ¿verdad?, que estuvo 7 años. El presidente actual de China, Xi, estuvo en campos de concentración y estuvo viviendo aislado. Él dice que a través de eso él forjó su carácter que tiene ahora. Y aunque ha dejado de ser China comunista, comienza a elevarse China económicamente. Les voy a decir a qué grado está China económicamente poderoso. Si juntáramos todos los dólares del mundo, y los pusiéramos en una mesa, la mitad de los dólares los tiene China. El 50% del capital norteamericano se encuentra en la China. ¿Qué significa esto? Que la China puede poner de rodillas a Estados Unidos en cualquier momento. Pregunta, ¿por qué no lo hace? Porque Estados Unidos es su principal socio comercial, el que le compra todo. Ahorita, la semana pasada, vino la convención de APEC, que fue el comercio que trataron entre los países del Asia y del Pacífico, tener una coordinación económica para que pudieran ellos tratar de repartirse y ver la forma en la que se olviden de las guerras. Es interesante que ahora en esta reunión estaba Putin y el presidente Obama. Ninguno de los dos se dirigió a la palabra. Nomás por detrás le decía: vas a ver, me las vas a pagar. Pero vemos la tensión que hay ahorita tan tremenda, donde los intereses comerciales y económicos no han podido solucionar y son los que están prevaleciendo para poder mantener disque el orden. Háganse una pregunta: ¿por qué ahora Putin, que invadió Ucrania y Crimea, por qué el mundo no hizo nada? ¿Por qué derrubaron un avión, por el amor de Dios, con 250 pasajeros o más, que pasó por Ucrania y que ante el mundo entero cayó y fue derribado por los soldados prorrusos? ¿Por qué Europa no hizo nada? ¿Por qué no condenaron esto? Esto era para que se hubiera desatado una guerra. Entendámoslo por qué. Porque Rusia le provee el gas a Europa en un 70%. Rusia tiene la gasera más grande del mundo y los acueductos más grandes del mundo. Y entonces no pueden, están con las manos atadas. Angela Merkel, la primera ministra de Inglaterra, Cameron, el primer ministro de Inglaterra, todos están con las manos atadas porque les cierra el gas. Te apago el gas, compadre, y te mueres.
¿Por qué China no hace nada contra Estados Unidos? Porque es su primer socio comercial. Vemos que el mundo se dirige, igual que en Apocalipsis 18, al comercio. Y donde dice Apocalipsis 18 que viene el tráfico humano, donde los hombres comenzaremos a vendernos unos a otros. Lean ustedes Apocalipsis 18, la gran ramera o la gran ciudad de Babilonia, ¿cómo acaba? Traficando almas humanas. Nosotros tenemos una organización en México y en Latinoamérica que mi esposa dirige, se llama Tamar. Mi esposa está involucrada, igual que uno de nuestros hijos, en esta organización que estamos tratando, ¿verdad?, de tener contacto con las organizaciones que están tratando de detectar el tráfico humano. Porque ahorita es impresionante la cantidad de niños que están vendiendo. Impresionante. Abandonaron 50,000 niños en la frontera entre Estados Unidos y México. Dice que para que se fueran al sueño americano. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Cuando el gobernador Rick Perry de Texas le dijo al presidente Obama, por favor, presidente, acompáñeme a la frontera para que usted vea en un cuarto metidos 100 niños como si fueran pollos de 4, de 5, de 6 años de edad. Acompáñeme para que usted vea que esto no es humano. Obama no quiso ir a poder supervisar el tráfico de niños. ¿Qué hicieron? Nadie sabe. Ya están repartidos. Nadie sabe esos niños dónde acabaron. ¿Sabes cuánto vale un hígado de un niño? $50,000. El hígado de un niño. ¿Sabes cuánto vale el estómago de un niño? O el corazón, $75,000. En los hospitales clandestinos donde hacen trasplantes de órganos. ¿Sabes cuánto vale ahorita el tráfico más grande? Ahorita en el Medio Oriente se están vendiendo las mujeres. Una mujer que tenga los ojos claros, verdes o azules, vale $500. Una mujer que tenga los ojos morenos, $250. Una niña entre los 8 y los 12 años es la más valuada, $1,000. Las niñas de 8 a 12 años es el principal objeto comercial del mundo ahorita, los niños. El tráfico humano. Y es el mundo en que vivimos. Y los cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde están nuestras cadenas de oración? ¿Dónde estamos luchando por los derechos civiles de nuestra nación? ¿Dónde estamos levantando la voz? ¿Dónde estamos diciendo eso es pecado? ¿Dónde podemos nosotros intervenir para poder ayudar a los niños que están buscando adopción? Ahorita tenemos un niño que acaban de abandonar en México y que lo llevó una familia a nuestra iglesia. Y estamos buscando, cada vez que tenemos un niño así, le decimos a las familias, ¿quién quiere llevarse a este niño? Los están regalando. No hay nadie que los recoja. ¿Y en qué mundo estamos viviendo? Nuestro propio mundo, mis propios intereses, mis propias cosas que me convengan a mí. La Biblia dice que vendrían hombres amadores de sí mismos, que nada más se preocupan en su mundo y olvidarse que vivimos en un mundo necesitado, un mundo donde Cristo vino a tocar a los pobres, a los marginados, a los que necesitan hambre, a las viudas, a los huérfanos. Y es el mundo que nos está esperando que nosotros alcancemos. Y la iglesia ya no hace obra de este tipo. ¿Por qué? Porque vivimos centrados en nuestro propio palacio, en mi propio imperio. No me importa la vida de los demás. Entonces, esta estatua de Nabucodonosor especifica claramente que la última forma de gobierno mundial serán 10 naciones que descenderán del antiguo imperio romano. A ver otra vez. Cuando el anticristo surja, lo vamos a ver en Daniel 7 ahorita, cuando el anticristo surja, no va a surgir de Estados Unidos. No va a ser el príncipe Felipe de España como tontamente se está especulando. Nadie puede en este momento en el mundo decir el anticristo es el Papa, Obama, hasta el pobre Obama también le echaron que es el anticristo, el príncipe Felipe o Camerón. No hay ni Putin, no hay nadie que pueda decir ahorita quién es el anticristo hasta que no mañana en el periódico veamos que se formó un G10, 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente que se van a unir. El hierro representa a Europa, el barro representa al Medio Oriente. Entonces se van a unir entre 5 naciones del Medio Oriente y 5 naciones de Europa, van a formar una confederación política. Y de entre esas 10 naciones, lo vamos a ver en Daniel 7, va a surgir
Se le llama al anticristo un cuerno pequeño. O sea, va a surgir de una nación pequeña del Medio Oriente, entre Irak y entre Siria, como lo vamos a ver también. Y cuando se formen estas naciones, lo más seguro es que nosotros ya no estamos aquí. Gloria a Dios. Los que creemos en el rapto pretribulacional o en el premilenio, ¿verdad? Ya no vamos a estar aquí. Si tú quieres creer que te vas a quedar aquí en la persecución, no hay ningún problema, síguelo creyendo. Y te esperamos ahí arriba después de que el anticristo te persiga. Pero esto es muy interesante, vuelvo a repetir, porque esto nos muestra claramente de qué forma la Biblia profetizó hace 2600 años la forma en la que los gobiernos iban a alinearse en la forma en la que ahorita ante nuestros ojos se están alineando. Y es increíble que ahorita Irán y Rusia, lo vamos a ver más tarde, se va a unir con Rusia y con Turquía para atacar a Israel. Ezequiel 38, lo vamos a ver más tarde. Y las naciones que están ahorita alineándose con el mal, están alineándose también las del bien. O sea, ahorita el mundo está poniéndose la camiseta América o Chivas, Barcelona o Real Madrid. Pero vivimos un tiempo en el que no puedes traer una camiseta que diga Real Madrid y abajo Barcelona, por favor. ¿Eres o no eres? ¿A cuál le vas? O a los Ticos, ¿verdad? O a Guatemala, o a los Ticos, o a la selección de México. No puedes servir a dos amos. Tenemos que determinar a quién servimos. Y en el mundo espiritual, el mundo se está dividiendo entre las naciones usadas por Satanás y las naciones que van a prevalecer en contra del anticristo. Tenemos el panorama enfrente de nuestros hijos. Vayamos a Daniel 7. Y veamos que en Daniel 7, Daniel tiene otra visión. Y aquí Daniel ve a 4 bestias. Dice el versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Esta palabra viento en el hebreo es roaj. Se escribe roach, que significa espíritus. Daniel ve 4 espíritus combatiendo en el gran mar. ¿En qué mar? En el mar Mediterráneo. En el mar Mediterráneo. Porque él se encontraba en Irak y el mar Mediterráneo es el que prevalece en el área del Medio Oriente. Y después dice que 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. O sea, eran los espíritus de 4 naciones. Porque más adelante en Daniel 10 se nos revela que Satanás está dividido, en Efesios 6:12, Satanás, principados, potestades, gobernadores y los soldados rasos que son los demonios. Entonces, el orden satánico en el universo está perfectamente bien organizado. Así como hay un presidente y un vicepresidente y gobernantes en cada nación, así está el orden de las tinieblas. Cuando alguien dice, me apareció el diablo, ver, el diablo no es omnipresente, discúlpame. Ya te apareció algún chamuco por ahí que te quería asustar. Pero el diablo, ¿verdad? Es muy raro que se le aparezca a alguien. Él tiene otras cosas más grandes que preocuparse contigo que conmigo. Manda a sus secuaces o a sus príncipes. Entonces, la Biblia nos muestra en Daniel 10 que las naciones tienen principados gobernando Costa Rica, gobernando Nicaragua, gobernando México, gobernando Estados Unidos. Y de esos principados, Satanás se junta. Dice en el Antiguo Testamento que hay reuniones de los príncipes de Satanás, se juntan para ponerse de acuerdo y rendirle reportes a Satanás acerca de la forma en que esos gobiernos se están desarrollando. Y el propósito de esos principados que están en cada país es con el propósito de alterar el orden, de causar revoluciones, el orden social y confundir a los gobernantes. Esta es la razón por cual en 1 Timoteo 2 se nos manda a orar por los gobernantes de día y de noche. Tenemos los gobernantes que merecemos. Cuando la iglesia deja o no cree que la oración tiene poder para cambiar los gobiernos, es cuando la iglesia es
y queda subyugada bajo los gobiernos. Pero cuando entendemos el poder de las reuniones de oración para orar por nuestros gobernantes, vamos a cambiar la situación del país, porque la situación del país no la van a cambiar los abogados, ni los diputados, ni los senadores, ni la economía. La iglesia es el punto más grande e influenciable en el mundo para cambiar las circunstancias. La iglesia. Somos la luz del mundo, la única luz que hay. Y el único poder que puede contrarrestar los poderes de Satanás son precisamente la oración. Y no como actualmente se está peleando contra Satanás, ¿verdad? Hay un movimiento que surgió hace algunos años en algunas naciones de por acá, donde vamos a pelear contra Satanás y vamos a hacer unos pozos y echar ahí aceite para matar con las potestades, y ahí en helicóptero repartir aceite por todos lados, y vamos a tirarle flechas al Popocatépetl. Otros fueron allá a México, porque ahí está el centro de Satanás, o vamos al monte Ararat, allá está el trono de Satanás, y a pelear contra Satanás. Tantas tonterías en las que la iglesia ha caído. Jamás se nos manda en la Biblia atacar a Satanás, se nos manda resistirlo. Efesios 6, resistir al diablo. O sea, mantengan la posición y esperan a que Cristo regrese, y Él es el que va a acabar y a arrancar la cizaña hasta que Él venga. La iglesia no está para terminar con el mal, ni vamos a terminar con la maldad. Los discípulos le dijeron, arrancamos la cizaña, espérense, dejen que crezca igual que el trigo. Hasta el día de la siega, los ángeles separarán los cabritos de las ovejas. Entonces la iglesia no tiene ese papel. No vamos a acabar con el mal. Estamos para evitar que el mal se propague. Somos la sal de la tierra. Es algo aséptico, ¿verdad? Impedir que la putrefacción corra. Y la influencia de nosotros, el testimonio de nosotros, es lo que impide que en tu familia, en tu escuela, aquí en Costa Rica, las leyes que sean cambiadas. ¿Cómo? Orando. Señor, reprendemos, ¿verdad?, a las tinieblas. Dale luz, dale coherencia para pensar a nuestros gobernantes. Oh Dios, en que no se apruebe la ley de los gays, que no se apruebe la ley del aborto. Oramos, mantener cadenas de oración de 24 horas. Es una lucha espiritual la oración. Y solo así podemos nosotros conquistar y detener el mal que está cada día con más influencia en el mundo. Estas 4 bestias y estos 4 espíritus, versículo 4, uno era como león. Versículo 5, la otra era como un oso. Versículo 6, la tercera era como un leopardo. Y la cuarta, versículo 7, no le pone nombre al Espíritu Santo. Esto es muy interesante. La cuarta bestia no se encontró a ninguna bestia que son crueles y sanguinarias, como los osos, los leones, los leopardos. No se encontró un nombre para darle nombre a la cuarta bestia. Y la cuarta bestia, dice la Biblia, espantosa y terrible, versículo 7, tenía dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, salió otro cuerno pequeño entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Como vamos a ver, este cuerno pequeño es el anticristo. Un tipo, el anticristo, fue Antíoco Epífanes, que en el año 165 a.C. se levantó contra los judíos, y la familia de los macabeos se levantaron para pelear contra él y lo expulsaron, y metió a Antíoco Epífanes un puerco en el altar, lo sacrificó, cometiendo la abominación desoladora. Lo mismo va a repetir el anticristo. Cuando viole su tratado, lo vamos a ver en la tarde, de 7 años, y sacrifique un puerco violando y desacrando el templo de los judíos. Entonces Daniel se quedó, ¿verdad?, estupefacto, bestias, leopardos, etcétera, etcétera. Versículo 19. Entonces, dice Daniel, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas, espantosa en grande manera. Versículo 20. Y también de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro, ese otro, el anticristo que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que habla grandes cosas. Versículo 21. Y veía yo que este cuerno, o sea, el chiquito que salió,
hacía guerra contra los santos y los vencía. Que esto va de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12. Cuando el anticristo se manifieste después de 3 años y medio, Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, se lanza en la persecución más cruel y sanguinaria, en el holocausto más grande de la historia en contra de los judíos. Si Hitler hizo algo contra los judíos, Hitler es como Pinocho comparado con el anticristo, con lo que el anticristo va a hacer, y contra los cristianos. Ahora es muy interesante lo que les voy a decir. El grupo ISIS, de los musulmanes radicales que pertenecen al grupo de los sunnis, ahorita en el Medio Oriente, que son 25,000 ya, están degollando a todos. Le ponen una N que significa nazareno a las casas, entran y les abren el vientre a las mujeres, les cortan los brazos y las piernas a los niños y degollan a todos los cristianos. Y es interesante que el anticristo va a usar el degollamiento para matar a la gente. Y la única religión que lo hace es el Islam. Ahorita hay un gran conflicto entre la teología de los escatólogos. Yo estoy involucrado en esto, que hay una grande posibilidad que el anticristo sea musulmán. Además, la escatología de los sutras del libro del Corán de los musulmanes habla del Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? El anticristo que esperan los musulmanes, que va a ser Jesús. Para ellos va a ser Jesús. Y que va a venir a traerles la guerra contra los cristianos y los judíos. ¡Qué interesante! Cómo este tremendo Satanás, ¿verdad? Todo lo voltea y todo lo trata de imitar. Ahora, aunque la Biblia nos muestra también que el anticristo va a tener raíces judías o de la tribu de Dan, ya sería otro estudio de esto que podríamos profundizar. Él puede ser judío y puede también tener raíces porque los árabes y los judíos son primos hermanos. Los dos descienden del mismo papá, Abraham, pero diferente mamá. Unos vienen de Sara y los otros de Agar. Porque todos los árabes descendieron de Agar, del clavado que se echó Abraham con la sirvienta. Y todos los de Isaac son los judíos. Y los primos hermanos están así en el Medio Oriente, unos contra otros. Y lo peor ahora, los mismos musulmanes que están divididos en sunis y en chiitas están enfrascados los unos con los otros. ¡Qué odio tan grande en las familias! Y lo que vemos en el Medio Oriente, lo vemos en Costa Rica, en México y en el occidente. Las familias se están dividiendo. Padre contra esposa, esposa contra esposo. Hijos contra los padres contra los hijos. Y termina la Biblia en el Antiguo Testamento de Malaquías que cuando venga el espíritu de Elías, hará volver el corazón de los padres a los hijos. Yo le comentaba hoy a algunos pastores, es importante que nos hagamos amigos de nuestros hijos. Ve con tu hijo, invítalo al cine, invítalo al boliche, invítalo a caminar, vete con él, dediquémosle tiempo a nuestros hijos. Mujeres, hagan de sus hijas sus mejores amigas. Que lleguen, cuando nuestros hijos llegan a confiar en nosotros, ya estamos del otro lado, ya hemos ganado la victoria. Yo voy con mi hijo en las mañanas y ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Vámonos a día de campo, vámonos a jugar boliche, vamos a hacer estas cosas, platícame, oigo, vi que te gustó esa chava, ¿verdad? A ver, cuéntame, y platicar con él, etcétera, etcétera. Igual con mi hija, ¿verdad? Yo te tengo que proteger, etcétera, etcétera. Mi esposa es íntima amiga de mis hijas, gracias a Dios por eso. Sus mejores amigas son mis hijas, de mi esposa. Y en ese lado, ¿verdad? Le damos gracias a Dios que ese secreto lo hemos podido tratar de mantener. Porque el ataque viene contra nuestros hijos. No se imaginan cómo viene el ataque contra ellos y contra los niños menores de edad. Por lo cual tenemos que luchar hasta el final. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque la luz de tu palabra ilumina nuestro corazón y nos muestra el camino que debemos de seguir. Queremos aprovechar ahorita como un pueblo orar por el presidente de Costa Rica. Señor, te pedimos por don Guillermo que tú, Señor, le des sabiduría. Oh Dios, que la influencia del enemigo no prevalezca en este país. Que pueda prevalecer la verdad, Señor. Haznos conscientes que la oración es guerra espiritual. Y que podamos ver en Costa Rica, Señor, un país próspero. Un país que tenga paz. Un país donde no haya barreras para predicar el Evangelio de Jesucristo y donde tu iglesia sea verdaderamente
la luz de esta nación, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.